Hola, buenas tardes a todas. Vamos a comenzar la segunda sesión de esta primera temporada de Acció en Xarxa. Hoy lo vamos a hacer y queremos agradecer al Ayuntamiento de San Isidro en Alicante que nos ha cedido sus instalaciones y allí con la compañera Maise de la Mancomunidad de la Vega Baja, si no me equivoco, aunque yo creo que me he equivocado. Bajo Segura. Bajo Segura, ¿vale? Pues nada, lo hacemos desde allí y nada, también contamos con Ana López, que nos va a hablar de jóvenes y el discurso de odio, de lo virtual a lo real. Este tema nos surgió un poquito a través de los acontecimientos de este verano en Torre Pacheco y la preocupación que hemos tenido siempre como profesionales de juventud por este tipo de temáticas y problemáticas. O sea que en este momento están más en auge en España y en Comunidad Valenciana pues también tenemos a un partido político que depende de estos posicionamientos que ha elegido presidente esta misma tarde. O sea, entonces es un tema candente y es un tema que diríamos está en la calle y nos toca trabajar con muchos jóvenes que no creen en la democracia y lo que tienen son valores fascistas. Entonces, pues Ana, pues nos contará estas cosas, cómo se pasa de lo virtual a lo real y todo el movimiento de extrema derecha. Vale, pues ahora May se nos va a explicar un poquito el contexto del ayuntamiento de San Isidro para ponernos en contexto de este municipio y después Ana pues le cederemos todo el espacio para que ella nos cuente. Muchas gracias por estar y acompañarnos. Muchas gracias, Leo. Pues sí, hoy estamos aquí en San Isidro, que está en la Vega Baja, que es la comarca más densa de la Comunidad Valenciana. Es una población de unos 2.300 habitantes, con unos 500 jóvenes aproximadamente. Es una comunidad joven porque, bueno, tiene también, pues, en edad infantil, creo que está alrededor de unos 300 o por ahí, o sea que es una comunidad relativamente joven, nacida de hace unos años, en el 83, y muy activa en temas de participación. Además, la cercanía en la población con las instituciones, las asociaciones, es súper accesible, directa. Además, es una población que está dentro de los pueblos de mancomunidad que llevo yo, la mejor comunicada, tiene acceso al tren directo, o sea que puede ir a otras poblaciones más grandes con otros recursos. Pero bueno, en sí, recursos, pues como todos los municipios, como nos contaba la semana pasada nuestra compañera, son limitados, lo que nos hace ser más creativas y más flexibles. Em, bueno, como has comentado, aquí, bueno, me gustaría agradecer que nos hayan acogido, me gustaría agradecer especialmente al alcalde de aquí de San Isidro, porque como has dicho, es una temática que en cuanto, bueno, se lo comenté y tú lo sabes, pues creía vamos, le ha encantado darnos este espacio porque creía que era súper importante poder trabajarlo y poder dar esa voz, ¿no? Entonces están muy emocionados, la verdad, os dan también las gracias. Y bueno, pues después de poner en valor esta cercanía institucional, pues daros las gracias pues, por estar aquí esta tarde, por compartir a ti, Ana, de verdad, muchas gracias. Y nada, estoy encantada de seguir aprendiendo y participando en espacios como este. Antes de que empiece a hablar, Ana, vamos a introducir, ¿vale? Porque Ana es doctora en ciencias políticas y licenciada en periodismo y ciencias políticas, ¿vale? Autora del libro La extrema derecha en Europa y es colaboradora activa de muchos medios de comunicación, o sea, en este momento es como una figura mediática que siempre que hay algún acontecimiento, pues sale a hablar como lo experta que es. Entonces, pues bueno, o sea, tenemos la suerte de que nos va a hablar una persona que controla mucho del tema y seguro que nos va a dar claves muy interesantes. Bueno, ahora Ana, somos tuyos. Bueno, buenas tardes a todas, porque creo que somos mayoría mujeres. En primer lugar, gracias Leo por invitarme a participar en estas jornadas, a Maise por acogernos. Mirad.
Lo que yo hoy voy a intentar de explicaros en este ratito es una de las cuestiones que forman parte de las agendas políticas y mediáticas en todo el mundo. Lo que hoy vamos a hablar lo debatieron la semana pasada, el jueves pasado concretamente, en el Consejo de Europa, que es cómo regulamos las redes sociales y ahora la inteligencia, por ejemplo, artificial. ¿Y por qué? Porque mirad, ya se está considerando una amenaza híbrida, porque está condicionando, por ejemplo, muchas elecciones. En diciembre del año pasado se invalidaron unas elecciones en Rumanía por una campaña en TikTok que manipuló y sobre todo mensajes relacionados con la migración, antieuropeos, y el Consejo de Europa, ante esta campaña de desinformación que sobre todo iba dirigida a los jóvenes, tuvo que anular las elecciones. Es un tema del que se habla en los parlamentos españoles, autonómicos, y que también se habla en los institutos y en foros como el que estamos hoy. Yo no os vengo a hablaros de insultos aislados ni de una agresión concreta. Yo vengo a hablaros de esa estrategia política que está redefiniendo el terreno de juego de la democracia. Es decir, mirad, vivimos una etapa caracterizada por 4 palabras que pronunció una de las personas que yo creo que hay que seguir con mucha atención, que es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Él definió este cambio de época que estamos atravesando en el 20 de septiembre de este año, cuando inauguró la sesión de Naciones Unidas, con 4 palabras que yo creo que seguramente os reconoceréis: incertidumbre, inseguridad, desigualdad y vulnerabilidad. Estas 4 palabras no solo definen este cambio de época que estamos atravesando, sino que son fundamentales para comprender las geografías del malestar que están atravesando todas nuestras sociedades. Y fijaros, ya no nos dividimos entre izquierda o derecha. ¿Sabéis cuál es el eje que está dividiendo las sociedades y que alimenta a la extrema derecha y el odio? Ganadores y perdedores. Ya no nos situamos en yo soy de izquierdas, yo soy de derechas, no. Yo me sitúo en el eje de perdedor o de ganador. Hablamos, y ahora ya voy a compartir pantalla. ¿Veis, verdad? Sí. Fijaros, algunos colegas míos, como por ejemplo Andrea Ricci, ya ha definido este nuevo cambio de época como la era de la revancha, otros como la era de la crueldad, otro como el momento de los neoautoritarios. ¿Y qué está pasando en este cambio de época? Bueno, pues que tenemos un presidente de Estados Unidos que dice que él gobernaría durante un día como un dictador, aunque parece que lo lleva haciendo casi un año, el 20 de enero de 2026, que ha convertido él y sus aliados a la ciencia como una ideología, que ha convertido o sustituido el Ministerio de Defensa por el Ministerio de la Guerra. Y algo más de este cambio de época. Ahora la paz se consigue a través de la guerra y a través de la amenaza. Y sobre todo, tenemos algo que está condicionando la forma en la que nos comunicamos y cómo se comunican especialmente los jóvenes: la posverdad, es decir, la mentira política se ha normalizado y la opinión se impone a los hechos. Aquí os dejo también pues algunas recomendaciones por si queréis también leer de este cambio de época, ¿no? Este contexto. ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego? La era de la posverdad. Aquí tenéis algunas recomendaciones. Y es que el éxito de este discurso no es casual, no es episódico, ni es puntual. Fijaros, ya tenemos que hablar de causas profundas e incluso estructurales. Ya estamos hablando de un nuevo giro, sobre todo en el marco comunicativo, que está caracterizado por 3 P's: populismo, polarización y posverdad. ¿A qué me refiero con populismo? Fijaros, una sociedad que se divide entre un pueblo contra una élite corrupta.
y al cual les presentamos soluciones sencillas para todos los problemas. ¿Por qué está también caracterizada por la polarización? ¿Qué pasa con la polarización? Pues que agrava la intolerancia hacia cualquiera que empiece diferente y lo consideramos incluso una amenaza vital. Recordar todo el discurso de parte de la extrema derecha y de la derecha de este país. Gobierno ilegítimo, con lo cual lo deshumanizamos, es una amenaza casi vital para nuestra existencia y como lo he deshumanizado, yo lo puedo insultar, lo puedo atacar. Es una estrategia que, sobre todo, copian los europeos de Donald Trump. Y también nos hablaba de la posverdad, que antes un poco lo he anunciado. ¿Por qué? Porque diluye los hechos en ese océano de opiniones. Y además yo añadiría la H, la hiperinformación. ¿Qué está pasando? Que hay una sobreabundancia de información y que genera confusión y dificulta sobre todo distinguir entre conocimiento y ruido. En este marco hay que saber cuál es el combustible que alimenta sobre todo a la extrema derecha, porque como os decía, no estamos hablando de algo episódico ni puntual, no es una crisis concreta, tenemos que hablar de diferentes malestares que forman parte de las sociedades, especialmente democráticas, desde hace años y que no han sido resueltas por los partidos políticos tradicionales. ¿Qué cuatro grandes combustibles están generando que se vote a la extrema derecha? Económicos, sociales, políticos e ideológicos. ¿Por qué económicos? Yo lo llamo el combustible silencioso. Mirad, ¿qué se ha producido en los últimos 30 años? Un aumento de las desigualdades. Un dato, en los últimos 10 años el 1% más rico del mundo se ha agravado su riqueza un 20%, mientras que esto ha operado en el sentido contrario. Los pobres, que son la mayoría, todavía son más pobres. Pero también, ¿qué está pasando? Se ha debilitado el estado de bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Cabreo, porque aumentan las listas de espera, las listas de dependencia, porque cada vez hay menos profesores por aulas. ¿A qué me estoy refiriendo? A las consecuencias de la imposición del modelo neoliberal desde los años 80, que además se va agravando con los procesos de globalización. Principios del año 2000. Miles de personas se van al paro, especialmente en las industrias, por los primeros procesos de deslocalización. Llega la crisis de 2008 y luego la de 2015. Clases medias que están empobrecidas. Fijaros, es que hoy tener trabajo no te garantiza escapar de la precariedad laboral o incluso tener una vivienda digna. Hoy, por ejemplo, en Valencia, si cobras el salario mínimo, 1.134 euros, tienes que dedicarle un 80% a alquilar una vivienda. Pero es que en Baleares tienen que dedicar un 125%. Esto es la nueva precariedad. Estos son los nuevos rostros de la pobreza. Consecuencias económicas, consecuencias sociopolíticas. Y aquí este mes se está hablando mucho de lo que yo os voy a hablar a continuación. Fijaros, por un lado, la democracia está atravesando una profunda crisis de legitimidad. Solo 3 de cada 10 personas en el mundo vivimos en democracias plenas. Por ejemplo, España. Y los avances democráticos, los derechos conseguidos, están a niveles de 1986. Estos son datos, si queréis profundizar, del informe sobre democracia de 2025 de la Universidad de Göteborg, que lleva analizando el estado de las democracias desde hace más de 25 años. Por lo tanto, por un lado, hay una crisis del modelo de la democracia. Ya no está asegurado para toda la parte de la población. Pero luego, también la democracia sufre una crisis en términos de percepción. Es decir, aunque la democracia aún goza de buena salud, especialmente en Europa, su esperanza de vida se va acortando generación tras generación y por eso
tenemos datos como el que nos presenta el Open Society Barómetro. Fijaros, el 42%, y lo digo bien, el 42% de menores de 36 años, esos inscritos en la generación Z y Millennial, de todo el mundo, creen que el mejor régimen político para vivir es una dictadura militar. 4 de cada 10 jóvenes en el mundo. Si miramos lo que está pasando en España, que seguramente este mes, por la efeméride de los 50 años en libertad, habréis escuchado la cifra, casi 1 de cada 4 jóvenes en este país considera que el franquismo no fue tan malo, que tuvo sus cosas buenas. Fijaros, ¿qué nos dicen estas encuestas? Que si no somos capaces, especialmente desde el ámbito político, de aportar soluciones prácticas a problemas que afectan a los jóvenes, empezando por su seguridad económica, los días de la democracia como sistema hegemónico de gobierno están contados. Porque esto no es una fotografía, no es la fotografía de noviembre de 2025, 1 de cada 4 jóvenes piensa que la democracia ya no es válida como sistema de gobierno. Esto es una tendencia. Fijaros, este 25% hace 5 años era la mitad. Con lo cual, ¿qué estamos observando desde los científicos sociales? Que hay una tendencia. Con lo cual, hay que analizar qué está pasando para que vaya increciendo la gente que prefiera vivir en algunas circunstancias en una dictadura que una democracia. Y también, relacionado con estas causas sociopolíticas y la crisis de legitimidad y percepción que vive la democracia, no nos podemos olvidar de un actor fundamental, los partidos políticos tradicionales, que ya han perdido esa función de correa de transmisión entre ciudadano y territorio, que percibe que la política es inútil. La política incluso genera problemas y no resuelve sus problemas. Fijaros, un dato revelador. Desde 2015, ¿sabéis cuál es el principal problema para los españoles y españolas? Desde 2015. No es la vivienda, no es la inflación, no es la crisis económica. Son, según el CIS, los partidos políticos, el gobierno y la política. Si sumamos estas 3 preocupaciones, siempre ocupan la primera posición de los problemas que nos preocupan a los españoles y españolas desde 2015 hasta la actualidad. Tercer elemento, tercer combustible para alimentar los malestares. Ese libro nos lo explica muy bien, Cultural Backlash, de 2 politólogos que es Pippa Norris y Inglehart. ¿Qué significa esto? Fijaros, significa que la reacción cultural cada vez más, especialmente los hombres blancos de clase trabajadora y cada vez más jóvenes, menores de 24 años, piensan que los avances sociales que hemos tenido las mujeres, migrantes, homosexuales, suponen una pérdida de derechos para ellos. Es decir, como si fuera un juego de suma cero. Ellos perciben que si las mujeres, que si los homosexuales tienen derechos, ellos los pierden. Es lo que estos politólogos llaman como la reacción cultural. Y fijaros, el eslogan de Trump en las últimas elecciones lo resume muy bien. Kamala es para ellos, el presidente Trump es para ti. También, si miramos aquí a Europa, recordad cómo Viktor Orbán en Hungría, Abascal en España, declaró la guerra al movimiento woke y a la ideología de género, que según ellos han ocupado el puesto que lo hacía el comunismo y el marxismo. Y este contexto es fundamental para comprender por qué está teniendo éxito ese discurso de odio que sobre todo llega a los más jóvenes, que también se cuela ya en todos los espacios públicos, y por qué lo que antes era minoritario y marginal hoy ocupa un lugar central. Porque los discursos de odio son síntomas de la desigualdad, de la polarización y del resentimiento. Que esto también hay que entenderlo, porque fijaros, el gran triunfo de la extrema derecha es convencer a los más pobres que la culpa de su precariedad la tienen otros más pobres. El menor migrante no acompañado, el pobre que está en la calle, el marginado, y además han conseguido que, aunque la izquierda
la socialdemocracia sea la que haya logrado los derechos, ¿qué hace la extrema derecha? Les otorga una identidad, que es el motor de la política del siglo XXI, otorgarles esa identidad. Fijaros, estamos viviendo un momento histórico en el que el odio ya no necesita panfletos, mítines o periódicos para propagarse. Solo hace falta un tuit, un vídeo de TikTok de 30 segundos, ahora una imagen manipulada para crear un enemigo. Y lo virtual se ha convertido en esa herramienta poderosa y política. Porque lo que parece una conversación digital, una broma en un gamer, hoy tiene consecuencias reales. Tiene personas agredidas, personas estigmatizadas y una sociedad mucho más polarizada. Por eso yo hoy voy a intentar hablaros de cómo se construyen esos chivos expiatorios y esos enemigos, cómo se amplifican y se cuelan en muchos espacios, especialmente en las redes sociales, y cuáles son las consecuencias para acabar, qué podemos hacer. Fijaros cómo se construye este enemigo. Como os decía, el discurso de odio ya no es insulto o es una agresión. Esto es una estrategia para crear a un enemigo social y va a tener dos objetivos: deshumanizar para legitimar esa exclusión o incluso la violencia. Y el ejemplo que siempre utilizamos es como los más vulnerables, que son los menores, migrantes no acompañados, los deshumanizamos con esa etiqueta MENA e incluso los acusamos de generar inseguridad o violencia. ¿Y cuál es el segundo objetivo de esta estrategia? Crear una narrativa donde un grupo se convierte en esa amenaza para nuestra seguridad, para nuestro estado de bienestar o incluso para nuestros derechos. Porque fijaros, hay que entender que el odio cohesiona más que las ideas. Y cuando una opinión se repite 1000 veces, deja de parecer odio y se normaliza. Los inmigrantes te quitan trabajo, los inmigrantes colapsan las listas de espera, los musulmanes son unos terroristas, los musulmanes son unos machistas, y por eso aprobamos normativa para que las mujeres musulmanas no lleven el velo o el hijab. Y por eso incluso llegas a aceptar que tú, presidente al que has votado, flete aviones cada semana de venezolanos sin un juicio justo. O, como os voy a enseñar aquí, cree esas cárceles en El Salvador y lo normalizas. Y esta normalización me gustaría que la percibierais y la escucharais en las voces de aquellos que son estigmatizados. Voy a compartir ahora. Es un vídeo muy corto, ¿eh? No os preocupéis. Hablas muy bien español para ser marroquí, pero es que nos quitan los trabajos. Es que no se adaptan. No soy racista, soy ordenado. No, es que nos quitan las ayudas. ¿De dónde eres? De aquí de España. No, pero ¿de dónde eres? De aquí de España. No, pero tus padres son... Vale, soy española, pero de origen marroquí. Eso es lo que quería escuchar. Bueno, esto es lo que ellos tienen que escuchar. Pero fijaros, estos son frases... Uy, esperad. Ay. Pero fijaros, estos son frases diarias. Pero es que este odio se ha institucionalizado en campañas electorales. Ahora os voy a enseñar el ejemplo que seguro que todos recordaréis. Vuelvo a... Aquí. Fijaros, el odio también se institucionaliza en campañas electorales. No sé si lo recordaréis, es una sola campaña publicitaria, una sola, que no costó más de 350 euros en el Metro de Madrid. Un MENA 4.700 euros al mes
Tu abuela 426 euros de pensión al mes, firmado por Vox. Una sola valla que tuvo una repercusión nacional y que sobre todo apeló de nuevo al racismo y a atacar a los más vulnerables que vienen a nuestro país. Pero fijaros, todavía no gobiernan. En Hungría, donde la extrema derecha de Orbán lleva gobernando desde 2010, esto que os he enseñado, esto que tenéis aquí, es un cómic que habla de la historia de amor de dos jóvenes. Pues fijaros, este cómic estaba puesto en una librería en el centro de Budapest y la librería fue sancionada por 32.000 euros, porque en Hungría, desde 2021, hay una ley que considera que hablar de homosexualidad en público, es decir, que haya libros en los escaparates de librerías, que haya exposiciones, que se hable en televisión sobre homosexualidad, el gobierno de Orbán, principal aliado y padre político de Abascal, considera que fomenta la pederastia. Esto es una de las consecuencias institucionalizadas. Esto es real. Esto no es teoría política. Esto son sanciones, esto son prohibiciones y esto son estigmatizaciones reales. Y fijaros, ¿creéis que esto es nuevo? Pues evidentemente no. Tenemos grandes casos desde Hitler hasta genocidios que han llevado en Ruanda. Pero ¿cuál es la diferencia respecto al siglo pasado y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial? Esta internacional tiene muchos más actores, que algunos ya gobiernan, desde Trump, Milei, Orbán o Meloni, que hay programas políticos donde detallan cómo se estigmatiza y cuentan con un aliado que no contaban en el siglo pasado, las redes sociales, que son altavoces sin intermediación, que están amparados por el anonimato y donde las extremas derechas pueden desplegar su estrategia política, porque lo emocional eclipsa lo racional. Y aquí es donde entra en juego lo que llamamos la guerra cultural, que a lo mejor muchas de vosotras habéis escuchado este término, guerra cultural. Fijaros, rápidamente, la guerra cultural, esto también lo cuento en el libro. La extrema derecha comprendió ya desde los años 60, porque en España tenemos a la extrema derecha con traje de chaqueta y que gobierna en coalición con el PP desde diciembre de 2018 en Andalucía, pero en el resto de Europa llevan más de 50 años con ellos. En el 72, por ejemplo, nace Le Pen y en los años 90 las extremas derechas de Dinamarca, Noruega, ya están gobernando en coalición, ¿no?, con los partidos conservadores. Entonces, ¿qué comprendió la extrema derecha cuando todavía era marginal? Que para conquistar el poder político, porque eran marginales, no basta con ganar o condicionar las elecciones, hay que imponer un nuevo sentido común y hay que disputarlo en el terreno de las ideas y los valores y ofrecer una identidad, un grupo con el que nos identificamos y que sea lo más homogéneo posible. Entonces, esta batalla consiste en normalizar lo que antes era impensable, en presentar debates legítimos, lo que en realidad son retrocesos en derechos humanos, igualdad y justicia social. Y hoy, por ejemplo, vemos que se cuestionan principios básicos. ¿Por qué acoger a personas que huyen de un genocidio? ¿O por qué considerar que lo que ha pasado y lo que está pasando en Gaza es un genocidio? ¿Por qué proteger a las minorías o garantizar incluso los derechos a las mujeres? O incluso en la Alemania, que tuvo esos campos de concentración, hoy se está negociando para devolver a los refugiados afganos al país, un país donde sigue habiendo un régimen talibán que lapida a las mujeres. Este es el gran triunfo de la extrema derecha. Romper consensos básicos, especialmente en materia de derechos humanos, y plantearlos como debates legítimos. ¿Qué pasa con este tipo de discursos? Que no solo deshumanizan, marcan un cambio profundo en el clima moral y político de nuestras sociedades. Y esta guerra cultural se va a articular a través de dos acciones que seguro que muchos lo identificaréis. Primero, se resignifican conceptos y términos.
El caso paradigmático, el concepto de facha. Ahora ya no es un término despectivo. Por cierto, yo lo sigo buscando en la RAE y la primera acepción es adefesio mamarracho. ¿Pero qué ha pasado en la extrema derecha? Que lo ha convertido en sinónimo de valentía, de luchar contra lo que ellos llaman la dictadura. Y por cierto, menuda dictadura donde puedes insultar a un presidente de gobierno o donde te puedes manifestar. Pero bueno, ellos han incorporado este marco. Gobierno ilegítimo, dictadura y el término facha hoy es sinónimo de valentía y rebeldía. Pero vamos más allá en esta resignificación de términos. Ellos ya no hablan de supremacismo blanco, excepto los más filonazis. Ellos hablan de qué? De un choque de culturas, de neonacionalismo. Eso es la batalla cultural. Y la segunda eje de esta batalla cultural, inundar la zona. Esto además lo aplica muy bien el señor Bannon, que asesoró también a Donald Trump y luego a los europeos de extrema derecha. ¿Qué es inundar la zona? Fijaros, que este discurso esté presente en todos los espacios y las 24 horas. Que esté también presente en las universidades, en partidos políticos que compran y copian las propuestas, sobre todo en las redes sociales e incluso en medios de comunicación tradicionales. Logran lo que ellos llaman la lepenización de los espíritus. ¿Qué significa? La permeabilización social de sus ideas. Y esto ya se traduce en que, por ejemplo, 1 de cada 4 jóvenes en nuestro país piensa que en igualdad se ha ido demasiado lejos o que la violencia de género es un invento. Porque ellos, en lugar de proponer soluciones, ¿qué hacen? Crean enemigos. Sobre todo, son muy poderosos. ¿Por qué? Porque, como comentaba al principio, están inscritos en un nuevo ecosistema comunicativo donde esa comunicación prima y favorece, es decir, viraliza los mensajes cortos y sencillos. Es lo que Víctor Kemplerer, que es el autor del lenguaje del Tercer Reich, que era un profesor de literatura de origen judío, que redactó esta obra entre el 45 y el 46, él llamaba que él decía que el lenguaje tiene un carácter performativo y de las palabras se puede pasar a la acción. También un libro muy recomendable para aquellos que queráis profundizar, ¿no? Todo el mecanismo de propaganda. Y fijaros, ¿qué están en el centro del odio? Pues los discursos del odio no son abstractos, siempre tienen unas víctimas concretas. Mujeres, migrantes, minorías pobres, musulmanes, personas incluso con diversidad funcional, que sufren esas agresiones como estaba en ese vídeo, simbólicas y físicas. ¿Ellos qué les dicen? Tú eres uno de los nuestros, perteneces a nuestra nación y hay un enemigo que viene de fuera a robarnos lo que es nuestro. Y este es un mensaje que apela ¿a qué? A la pertenencia, al miedo, a la emocionalidad primaria. Y para alguien que se siente perdido o sin futuro, esto puede ser muy atractivo, porque se identifica a alguien que es el diferente por el color de la piel, por la religión, al que se despoja de toda humanidad y que lo elevan a categoría de amenaza. El éxito, como os decía, de esta estrategia es convencer a los pobres, a los más vulnerables, que los responsables de su precariedad la tienen otros con rostro más pobre. Y no culpan a ese sistema neoliberal que tiene nombres y apellidos, es decir, a esos políticos que rebajan los impuestos a los más ricos, que privatizan nuestros servicios sociales. A ellos no se les culpa a los más vulnerables. Como os decía, ¿por qué tiene éxito? Pues porque apela a las emociones, no a la racionalidad. Y las redes sociales son ese ecosistema perfecto por 3 razones. Una, ahí os las indico. Por la crisis, en primer lugar, de credibilidad que viven los medios de comunicación tradicionales, que provoca que ya no sean la principal fuente de información, ni para los adultos y mucho menos para los jóvenes. Fijaros, os voy a dar un dato. La última elecciones que tenemos para monitorizar fueron las elecciones del 23 de julio a nivel nacional. Pues cuando analizamos al votante de Vox y al Vice, ¿sabéis lo que nos dicen esos votantes? Que solo un 0,5% de ellos han utilizado un medio de comunicación tradicional para informarse durante la campaña electoral. Solo un 0,5%. El resto de sus votantes han utilizado redes sociales. Pero además,
¿Con qué está relacionado esta crisis de credibilidad de los medios de comunicación? Pues otro dato, según el CIS, 8 de cada 10 españoles piensan que los medios de comunicación son altavoz de bulos. Esto es crisis de credibilidad. Y además se está provocando otro fenómeno, que es lo que ya denominamos fatiga informativa. Hay una parte de la población, especialmente durante la pandemia, que ya no quiere escuchar ni ver noticias. Y esto ya alcanza a 4 de cada 10 personas. Y esto es muy importante, porque sin información libre, sin verdad, no puedes tomar decisiones tan poco racionales en momentos tan importantes como una votación. Y esta desconfianza, por supuesto, es peligrosa, porque como ya advertía Hannah Arendt, el súbdito ideal de un régimen autoritario no es aquel que se cree las mentiras. ¿Sabéis cuál es el súbdito ideal? Aquel que duda de todo. Y eso es lo que parece que cada vez más se está imponiendo. Segundo elemento que hace que las redes sociales sean un acelerador y la plataforma perfecta. Los dueños de las plataformas. Aquí los tenemos. En el 20 de enero de 2024, en la toma de 2025, en la toma de posesión de Donald Trump, Zuckerberg, Elon Musk, son aliados de la extrema derecha. 23 de febrero de 2025, campaña electoral de las elecciones alemanas. Elon Musk, haciéndose el gracioso, hace el saludo neonazi. Esto es un punto de inflexión, porque los dueños son aliados de actores políticos y participan en las campañas electorales. Esto no pasaba en el siglo pasado, pero además, ese 20 de enero, en la toma de posesión, supone un punto de inflexión a la hora de controlar y gestionar lo que circula en las redes sociales, porque ¿sabéis qué pasa a partir del 20 de enero? Que desaparece la moderación de contenidos. ¿Qué es la moderación de contenidos de las redes sociales? Rápidamente, supone que las redes sociales tienen unos códigos de transparencia y deben eliminar aquellos contenidos que generen odio, según lo que ellos identifican. Con el 20 de enero, con la alianza con Donald Trump, Trump les dice de moderación de contenidos que se vaya fuera, con lo cual el algoritmo que detectaba aquel contenido de odio y lo retiraba empieza a desaparecer. Con lo cual, todo el insulto, el odio, la movilización para pasar de las palabras a la acción y generar ápices de violencia, como pasó, por ejemplo, en Torre Pacheco, desaparece y tienen vía libre. Esto está pasando este año. De hecho, fijaros, hay un dato muy relevante. En 2023, que es el último año que Facebook publica un informe de transparencia, nos dice que al día, lo digo porque lo tengo anotado y aún así me lo sé de memoria, Facebook retiraba cada día 1 millón de contenidos de odio. 1 millón de contenidos cada día. Esto ahora ha desaparecido. Fijaros en esta fotografía. Aquí en España también tenemos herramientas muy valiosas que monitorizan y se preocupan por el odio. Observatorio Español contra el odio y la xenofobia. ¿Qué nos dijo en 2024? Que ellos notificaron 2.870 contenidos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, que podían ser constitutivos de delito o de infracción administrativa o que violaban normas de conducta de las plataformas digitales. ¿Quién es el que más generó odio? X. ¿Pero qué pasó después de las denuncias? Que solo se retiraron un 35%. Quien más las retiró fue TikTok, un 69% de los contenidos que ellos denunciaron. Y el que menos retiró fue la plataforma de Elon Musk. Es una tasa de retirada muy baja y que cada vez está disminuyendo. Aquí un poco lo tenéis, ¿no? Los porcentajes de contenido que se retiraron e incluso nos lo monitorizan cada hora. Pero para entender también lo que pasa en redes sociales es importante saber cómo funcionan. Yo os lo he comentado, os lo he dejado un poco caer, el algoritmo.
El algoritmo no es neutro, premia lo que genera reacción. Cuanto más nos enfadamos, cuanto más tiempo pasamos conectados, más radical se vuelve el algoritmo, porque el algoritmo no distingue entre información y desinformación. ¿Sabéis entre lo que distingue? Entre lo que emociona y lo que no. Y lo que emociona es el miedo, es el rechazo, es la indignación. Muchos bulos sobre inmigración, sobre feminismo, sobre franquismo no pretenden convencer. ¿Sabéis lo que pretenden? Provocar rechazo emocional y sobre todo en momentos de crisis, donde hay vulnerabilidad, donde hay falta de información de nuestros servidores públicos, ellos lo aprovechan para ocupar este espacio. Y además también ya hemos constatado que las fake news son 6 veces más virales que las noticias verificadas. Y no nos olvidemos del objetivo de esta desinformación. No busca informar, evidentemente. ¿Sabéis lo que busca? Movilizar. Y sobre todo en momentos de tensión. Ellos se aprovechan de lo que denominamos las ventanas de oportunidad. El odio se aprovecha de cualquier crisis, incidente o desastre, como la Dana, como Torre Pacheco, que ahora explicaré, para generar caos, para culpar a un chivo expiatorio y presentarse como una solución que suele ser autoritaria, basada en la ley y el orden. Utilizan catástrofes, utilizan atentados para amplificar aquellos mensajes donde pueden obtener el ¿qué? Rédito mediático, político y social. Fijaros, ventanas de oportunidad. La Dana de Valencia del año pasado. Uno de los bulos era uno de los que os enseño aquí. Inmigrantes africanos, árabes y latinos en la provincia de Valencia saliendo de los hoteles de lujo pagados con impuestos de los españoles para saquear comercios afectados por la Dana. Pero es que además, otro de los bulos, por ejemplo, era que la Cruz Roja estaba ayudando a los inmigrantes de Canarias en lugar de estar en las zonas de la Dana. Pero es que esto también pasó a la esfera pública, porque el gobierno de la Generalitat preguntó sobre la nacionalidad de los hurtos durante la Dana. Compró el mensaje. Es decir, ¿cuál es el gran triunfo? Que aquello que está generado en redes sociales atraviesa todas las esferas públicas y llega incluso a nuestras instituciones. Fijaros, el informe del observatorio nos dice que las características de estos mensajes, ¿cuáles son los objetivos? El 43% promueve la deshumanización y la degradación hacia las personas. El 35% presenta a un grupo como una amenaza. Un 22% incita a la violencia con amenazas directas. Un 12% promueve el descrédito de los grupos en base a estereotipos y un 3% promueve la expulsión de personas de origen extranjero. Y uno de los casos que ha comentado Leo al principio es Torre Pacheco, que es un ejemplo de violencia amplificada en las redes. Y lo que ha pasado en Torre Pacheco pasó hace unos meses en Reino Unido e incluso en Irlanda, donde hubo también agresiones a los refugiados que están acogidos en hoteles. En el caso de Torre Pacheco, mensajes xenófobos en redes desembocaron en ataques a migrantes, ¿no? Fijaros, también el Observatorio de la Xenofobia y el Racismo detectó 138.000 mensajes de odio en 15 días. ¿Sabéis lo que supone esto? 383 mensajes de odio a la hora, en 15 días. ¿Cuáles son las palabras clave para generar el caldo de cultivo que llegó a las calles de Torre Pacheco? Paliza, mierda, machete, delincuente. Y solo 2 de cada 10 mensajes de odio fueron retirados por las plataformas. ¿Qué nos encontramos en Torre Pacheco? El mismo patrón. Primero, miedo por un incidente. 2, campaña de bulos y desinformación. Y 3, movilización internacional y nacional e incendio en las calles. A ver. Primero, el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Pues en este caso fue miedo ante un suceso del que no se sabía la autoría, generalmente es lo que suele pasar, y ¿qué hace la extrema derecha? Que aprovecha este espacio
de la investigación para ya otorgarle una autoría. Y generalmente la autoría suele ser uno de sus enemigos comunes, esos que están 24 horas en sus redes sociales, pues el inmigrante, especialmente el musulmán, ese chivo expiatorio. El segundo elemento que aparece en los Torre Pacheco, la campaña de bulos y desinformación, con imágenes manipuladas dirigidas contra población inmigrante, con esa batería de mensajes racistas de que ellos colapsan o nos quitan el trabajo. ¿Y qué pasa? Que también ya cuentan con el apoyo de la infraestructura nacional e internacional. Y por eso se pasa al tercer elemento, a la movilización e incendio en las calles. ¿Y esto cómo lo organizan? A través de grupos de Telegram. En este caso, el único detenido en Torre Pacheco ha sido un británico que organizó el grupo de Telegram desde Reino Unido y consiguió movilizar para llegar a incendiar las calles en un pueblo de España. Un grupo en Reino Unido. ¿Y qué logran cuando pasan de las palabras a la acción y coordinar esta acción en la calle? Pues generar la sensación de caos a través de la violencia. De hecho, esto es algunos de los mensajes. Convocamos cacerías en Torre Pacheco. Lo circulan por redes, lo retuitean actores políticos con traje y corbata. Solo hace falta una excusa, una agresión para emprender el incendio. Y aquí en Valencia, este caldo de cultivo también se está generando porque durante los últimos 2 meses han habido manifestaciones en un centro de menores en la Malvarrosa. ¿Qué pasa cuando tú generas este caldo de cultivo? Que imaginaros que en la Malvarrosa, cerca de ese centro de menores, hay una agresión. Bueno, pues inmediatamente, seguramente, tendremos al chivo expiatorio, que será el menor migrante, y pasaremos a un Torre Pacheco 2. Pero ellos están continuamente intentando generar este caos. Porque no nos engañemos, Torre Pacheco ni va a ser el último, ni es un caso aislado ni particular. El odio es constante en los centros de menores, como os he dicho, en la Malvarrosa, esperando a que se desate un incendio. Y de hecho es curioso cómo después de Torre Pacheco ya se estaban organizando nuevos grupos para intentar ya ir a otros lugares. Es decir, el odio no descansa. Y fijaros, os estoy hablando todo el rato del contexto, las nuevas reglas del juego, os he hablado de cómo funciona un poco el patrón del odio, pero aquí hablamos de víctimas, con nombres y apellidos. Fijaros, en el 92 se considera el primer delito de odio en España, Lucrecia. Ahí os he dejado, y ahora si queréis os lo pongo por el chat, el tráiler del recomendable vídeo sobre, documental sobre Lucrecia. Rápidamente, si no conocéis la historia, 13 de noviembre del 92, en Madrid, una nave a las afueras en la que estaba una inmigrante dominicana de 32 años que acababa de llegar a España hace un mes para mejorar su situación económica con una hija de 6 años. Pues en esa nave donde estaba viviendo con otras personas, 4 encapuchados con estética neonazi, porque tenían las esvásticas tatuadas y el Heil Hitler, uno de ellos guardia civil, 2 de ellos menores, entraron y asesinaron a Lucrecia a tiros. Y lo hacían, como se declaró en el juicio, porque salían de cacería y allí había inmigrantes. Ese es el primer caso que consideramos. Pero fijaros, uno de los casos que más nos ha golpeado es el Samuel Liz. No sé si os acordáis. Septiembre de 2021 en Galicia. Y os voy a poner simplemente y rápidamente, porque dura un minuto, para que veáis, escuchéis las declaraciones del juicio de cómo actuaron sus agresores, que lo mataron y lo apalearon
hace ya 3 años. A ver, os lo comparto. Ahora. Cuando llegamos estamos en el Parque Europa. Hablamos con ellos en el Parque Europa. Vale, ¿y qué conversación mantuvieron en el Parque Europa? Estaban hablando entre ellos al principio de que si hubiese sido al revés no hubiésemos parado a la chica, porque si era el chico el que andaba solo no habría pasado. Y nosotros intentamos explicarle que la situación era que la habíamos visto a ella sola y estaba como enfadada y queríamos saber si estaba bien al final. Y empezaron a hablar de que ella estaba enfadada porque había visto cómo se había pasado con un chico, él venía muy alterado, con un poco de sangre en la camiseta, pero no estaban hablando con malos tonos ni nada, estaban hablando entre ellos sobre... Es decir, ellos estaban hablando y ustedes estaban escuchando lo que ellos estaban diciendo. Sí, porque intervinimos para saber si estaban bien y eran pareja y estaba todo bien. Mire, ¿usted llegó a escuchar a la chica decir cómo lo dejasteis? Sí. En plural, ¿cómo Sí. lo dejasteis? ¿Escuchó alguna referencia por parte del chico hacia alguna persona en algún tono despectivo? ¿Escuchó usted alguna expresión? Escuché decir que era un puto maricón de mierda. ¿Eso lo dijo solo una vez o lo dijo varias veces? No, a lo largo de la conversación lo dijo muchas veces. En la conversación que mantenía el chico con la chica, entiendo. Uh-huh. Mire, ¿usted o alguien de su grupo le reprendió esas palabras? Sí. ¿Quién Natalia. lo hizo? Natalia. ¿La chica que estaba con el chico le reprendió esas palabras o le dijo algo en ese momento? No. Se mantuvo callada. Uh-huh. Bien. ¿Listo para tu próxima aventura? Vuela por menos. Explora más de 150 destinos con Wizz Air. Reserva ahora en wizzair.com. Perdón. Disculpa, que se está colando toda la publicidad. A ver, ahora. Bueno, Samuel Leaf. 5 jóvenes, 2 de ellos menores de edad, 2 chicas, que al grito de maricón de mierda lo apalearon hasta que murió. Y fijaros, lo peor de todo, bueno, lo peor de todo es terrible. Cuando por fin la policía logra acceder por orden judicial, porque es muy complicado, a los WhatsApps de estos 5 jóvenes, es terrible cómo se vanaglorian de haber apaleado hasta la muerte a este maricón de mierda. Por eso se considera un delito de odio, porque fue asesinado por ser homosexual. 5 jóvenes, 2 chicas, 3 menores. Esto ha pasado en España. ¿Y sabéis cuál fue la reacción política? El partido que hoy le da la mano al Partido Popular en la Comunidad Valenciana dice que los delitos de odio no existen. Ayuso, en Madrid, dijo que eso no era un delito de odio. Eso es lo que estamos viviendo hoy en España. Retrocesos, ¿no? Esto era impensable, esta ruptura de consensos. La España que fue pionera en aprobar leyes de igualdad. Hoy se cuestiona incluso los delitos de odio o la violencia de género. Ya voy acabando con la pregunta que nunca falta. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Fijaros, antes de intentar, bueno, aportar qué podemos hacer, me gustaría recordar una frase de Albert Camus cuando recogió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Fijaros, él dijo, cada generación pensamos que el objetivo que tenemos es hacer que el mundo sea un lugar mejor, pero en el caso de la mía, en el año 57, la tarea creo que será incluso ingente, porque es evitar que el mundo se desmorone. Estas palabras están de plena actualidad. Estamos en un momento que el mundo parece que se desmorone.
Y por eso, en lugar del miedo, del rechazo y del odio, las palabras que tienen que formar parte del nuevo vocabulario tiene que ser la esperanza. Ya tenemos algunos líderes políticos que están haciendo campañas electorales vertebradas sobre la esperanza y les está saliendo bien. Mandami en Nueva York, el nuevo o el futuro presidente en Holanda, jóvenes de 38 años, en un caso homosexual, en otro caso musulmán, con propuestas concretas: transporte público gratis, topar el precio de los alquileres, construir 3.000 viviendas, hacer campañas 360. ¿Qué significa campañas 360? Que no solo estoy en redes sociales, porque hay que dar la batalla, aunque los dueños de las plataformas sean sus aliados. Hay que estar en la calle. La acción a pie de calle es fundamental. No se puede perder. Hay que volver a conectar con la ciudadanía y especialmente con los más jóvenes. Aquí os dejo 3 recomendaciones. Un libro de alguien que también admiro mucho, de Catherine Reich, que es El discurso de odio. Un documental en el que participé, que es La Sarsa Ultra, en la que os lo recomiendo porque se entrevista a aquellos que están generando el odio en España, influencers, tiktokers, y les entrevistamos y les comentamos que qué piensan cuando dicen que pues, la violencia de género no existe, y les dices, ¿cómo que no? 1.700 mujeres asesinadas, 17.000 en el sistema Biogen, etcétera. Os lo recomiendo. Y otro muy interesante también es cómo se sienten las víctimas, porque estamos hablando de los generadores de odio, pero no cómo se sienten las víctimas. Algunas recomendaciones. Como yo os digo, el odio no nace en Internet, lo escuchamos en las tribunas políticas, pero encuentra allí su refugio. Desactivarlo exige una respuesta colectiva. Por un lado, ¿qué necesitamos? Algo fundamental: alfabetización mediática desde la escuela. Esto no es algo exótico ni novedoso. Finlandia, desde hace 12 años, implementa la asignatura de alfabetización mediática desde los 0 hasta los 25 años, más o menos cuando acaban la universidad. Es una asignatura transversal. ¿Esto qué significa? Que no tienen una hora de clase de alfabetización mediática, sino que se trabajan diferentes capacidades en diferentes asignaturas y también según adaptadas. Pues, por ejemplo, en filosofía se trabaja la empatía cuando eres receptor de discurso de odio. En asignaturas relacionadas con informática, lo fácil que es diseñar un bulo o una campaña de desinformación. A través de la historia, las grandes campañas de propaganda y desinformación. Alfabetización mediática de manera transversal. Y ya hay resultados después de más de una década en Finlandia. ¿Qué está pasando? Que los finlandeses son los jóvenes menos permeables a los bulos. Es decir, ya tenemos ejemplos reales. Por otro lado, deberes para nuestros poderes públicos, especialmente para el Parlamento Europeo. Hay que regular el algoritmo. Hay que regularlo, porque se ha convertido en una amenaza híbrida. Hemos anulado unas elecciones. ¿Cómo no tenemos que regularlo y reforzar institucionalmente los delitos de odio? Tenemos regulación, pero hay que aplicarla. Y también hay una parte de los medios de comunicación. No podemos amplificar el odio. Soluciones más concretas para nuestros jóvenes y con los que trabajamos. Lo primero es que hay que hacerles entender que el odio no nace solo, lo fabrican, que alguien lo impulsa, que alguien lo amplifica y que alguien se va a beneficiar, que las redes no van a ser inocentes, que van a premiar lo que generan clics, las reacciones rápidas. Con lo cual, consejo rápido: ¿quién quiere que me enfade? ¿Para qué? 2 preguntas muy básicas. No hay que caer en el juego, hay que pensar antes que compartir, porque el odio se viraliza porque lo alimentamos, si no, quedaría extinguido. No hay que recompensar a los provocadores, no hay que compartir, no hay que difundir, no hay que convertirlo en tendencia y sobre todo verificar lo que consumes. Importante, crear la comunidad. No hay que crear trincheras, pero sobre todo no hay que quedarnos en silencio. Fijaros, ¿cuántos tiktokers están dando la batalla al revisionismo, al machismo, al autoritarismo? ¿Cuántos hay? Muy pocos, menos de un 10% respecto a lo que ellos representan.
Con lo cual, esto también incluye que hay que rodearnos de comunidades sanas y también producir contenido. Os decía ahí que hay gente haciendo cosas muy potentes ahí fuera, aunque son una minoría. Es decir, cuando explicamos cuestiones sociales complejas, pero también de qué, de herramientas como el humor y también el meme. No podemos dar una conferencia si queremos llegar a los más jóvenes, porque ahora los métodos de consumo han cambiado. Nos lo dicen todas las encuestas, investigaciones. Se consume rápidamente y de forma audiovisual. 30 segundos, captar la atención. Si no la has captado, no van a seguir leyendo o escuchando. Con lo cual, nuestros contenidos los tenemos que adaptar a través del meme, a través del humor, a través del audiovisual y desmontar los bulos racistas, xenófobos, sin atacar a nadie, sin generar odio, a través de la esperanza, a través de la empatía. Ay. Y una de las cosas más importantes que no podemos olvidar, fijaros, hoy, la semana pasada, ¿no? Celebramos el 20N. Y una de las claves para entender por qué esa cifra que os decía de que 1 de cada 4 jóvenes en nuestro país piensa que con Franco se vivía mejor, está relacionada con 3 factores. Uno, la ausencia de pedagogía democrática, es decir, no hemos insertado en el currículum escolar quién era Franco, que supuso una dictadura. Pero también, ¿sabéis lo que no hemos incorporado? La legitimidad de la democracia cada día, como ese sistema donde los derechos fundamentales están asegurados para toda la población, donde la riqueza está redistribuida, donde disminuyen las desigualdades. Este es uno de los grandes errores que hemos cometido, porque no solo es que haya una oferta política de actores políticos y una internacional que esté banalizando el fascismo o los autoritarismos como una solución a los problemas que nos resuelve la democracia. Es que a nosotros se nos ha olvidado, porque pensábamos que estaba sentado, que la democracia iba a ser un sistema sólido y permanente. Y estamos viendo que no, esto no era así. Con lo cual, no solo hay que explicar qué significaba una dictadura, un autoritarismo, cómo todavía tenemos esas fosas en toda España. También hay que legitimar la democracia, porque solo 3 de cada 10 personas en el mundo podemos vivir hoy en democracias plenas, con los derechos y libertades consolidados. Y esto hay que cuidarlo cada día. Con lo cual, el reto es, como decía Camus, es ingente, porque es evitar que este mundo se desmorone. Así que hasta aquí la presentación. Ahora cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Os quiero dejar en el chat, a ver. Os quiero dejar los enlaces, por si queréis revisarlos, el de la salsa ultra y el de cómo se sienten las víctimas. ¿Dudas? O bueno, dudas o reflexiones o qué os ha parecido, os encontráis con esto en vuestro trabajo diario. Yo creo que estamos un poco, ¿me escuchas? Sí, un poco abrumados por la información Ah, y después yo creo que el mayor problema que llegamos a tener es o sea, porque claro, o sea, diríamos que los jóvenes, adolescentes jóvenes son nativos digitales, viven en las redes y estos mensajes, o sea, están bombardeados 24 horas al día, o sea, y entonces es como muy complicado, o sea, con nuestros medios o los medios de comunicación o otras partes de la sociedad o los ayuntamientos, o sea, combatir este tipo de cosas porque después tú lo has dicho, yo creo que es como un racismo y una xenofobia eh, económica, diríamos, o sea, porque con los que tienen medios, que tienen potencialidad, o sea, con los ricos,
con los deportistas, con los cantantes, no tienen ningún tipo de problema. O sea, lo tienen pues igual con la gente, que son amigos, pero ese no es el problema. Pero alguien que es igual como él, que te lo banalizan, ese sí que es el problema. O sea, es una cosa así como muy extraña. O sea, porque después, o sea, en este momento, o sea, la mayoría de jóvenes tienen amigos que son pues homosexuales o lesbianas, o en su grupo hay un latino o hay una persona que viene de África y no hay ningún problema. O igual sus equipos de fútbol tienen jugadores de nacionalidades, o sea, y entonces Musulmán, Lamine Yamal. Además, Lamine Yamal da una imagen muy potente porque él va acompañado por su abuela siempre a los actos, que su abuela va con el atuendo de una musulmana, ¿no? Pero claro, él es rico y triunfador, ¿no? Entonces, no le llamo moro de mierda. claro, claro, entonces es como muy potente, porque claro, esos jóvenes también están pasando todas las problemáticas que están pasando el resto de jóvenes, que si el trabajo, que si la vivienda, que si, o sea, y entonces es como muy cosas fáciles. Y después la banalización, o sea, el asesinato en América del este de De extrema derecha, Charlie, y Charlie. después esto, o sea, el tour que ha hecho Víctor Quiles, que parecía una estrella de rock, o sea, y después muy acompañado de los medios de comunicación, o sea, porque si no se le da tanto bombo, yo creo, pero claro, ahí juega un poquito lo que nos has estado diciendo tú. Entonces, eso, trasladarlo a la masa, o sea, a la masa, al grupo de amigos es como muy complicado, o sea, es lo que pienso, o sea. Claro. A ver, las nuevas reglas del juego hay que aceptarlas porque no podemos luchar contra esta infraestructura digital en la que los amos han diseñado las plataformas que son empresas privadas donde el algoritmo está premiando el odio. Estas son las nuevas reglas del juego y además ellos, a diferencia de los tradicionales, que es ahora cuando han empezado a despertarse, dedican mucha más cantidad de dinero. Que es que eso es algo que también parece que no se tenga en cuenta, pero es que el presupuesto que dedican los Vox y etc. a las redes sociales es 10 veces mayor que los partidos tradicionales. Entonces, empezamos ya con esas reglas del juego. Luego que durante 24 horas, como tú también has dicho, estos mensajes circulan. Con lo cual ya, para empezar a combatirlos, es una lucha muy desigual, pero es que hay que empezar. Y además hay que empezar porque ya tenemos ejemplos de esperanza. En Nueva York, Mandami, más de un 60% sobre todo jóvenes. Con lo cual hay esperanza, pero hay que empezar, hay que empezar, hay que Claro. empezar. Y hay que hacerlo en redes sociales, sobre todo en la acción a pie de calle. Y ya está. Ay, mierda, Ana, cuidado. Ana, no se te oye. Tienes el micro apagado. No, espera, es que. Activar. Ahora, Ahora. como os decía, ya tenemos recetas. Uno, no nos podemos dedicar solo a hacer mítines. Tenemos que pisar la calle, tenemos que estar en redes sociales y eso también implica dedicarle presupuesto, que eso no lo están haciendo. Y propuestas concretas y reales. Rebajar el transporte, sobre todo la vivienda. Si es que o sea, lo están gritando, con lo cual hay que hacerlo. Pero el problema es que, uno, ya llegamos tarde y en España todavía no hay esa concienciación, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Holanda, donde ha gobernado la extrema derecha, y estas campañas ya están más desarrolladas. Aquí todavía pues ni dedicamos tanto dinero y nos perdemos en la batalla y en el ruido político en lugar de aterrizar pues esas medidas concretas. Pero como le digo a mis alumnos cuando analizamos las encuestas, la foto fija de hoy hay que analizarlo como una tendencia. Y la tendencia es que desde hace 5 años aproximadamente, el 30% de los jóvenes que votan por primera vez en este país lo hacen por Vox. Y esto es una realidad y tienen que asumirlo. Y tenemos que, yo aquí rápidamente os he dado algunas de los combustibles que hacen que se les vote.
pero hay que seguir trabajando y esto es colectivo, porque como también las causas han sido multifactoriales, las soluciones tienen que ser también desde diversos frentes, desde los medios de comunicación que tienen que ser responsables y no amplificar bulos, hasta las recetas políticas de las formaciones políticas y desde los tribunales de justicia. También, cuando un político propaga el odio en un parlamento, hay que también activar la maquinaria de la justicia, porque si no, la sensación que queda es impunidad y también se traslada en la calle. En España también estamos viviendo momentos inéditos. Se legitimó la violencia el año pasado en Paiporta. ¿Sabéis lo que pasó después de los ataques al rey y al presidente? Que Abascal tuiteó en X, una hora después, voy a dar amparo jurídico a los jóvenes en Paiporta. Esto ha pasado. O sea, ¿vosotros os imagináis hace una década que un partido político le dé amparo judicial gratuito a aquel que ha agredido al rey o al presidente de un gobierno? Estas son las nuevas reglas del juego. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, hay que empezar a aplicar soluciones. A ver, yo, Ana, creo que las soluciones cada uno tenemos que, lo único que está a nuestro alcance, cada uno que actuemos para que esto no suceda en la medida de nuestras posibilidades con los jóvenes a los que podemos acceder. Y en principio yo creo que esa debe ser nuestra lucha, ¿vale? Ya no solamente a nivel educativo, con nuestros hijos, con nuestros amigos y evidentemente nosotros ser un ejemplo de actuar siempre y no ser pasivos para los que nos rodean, que también actúen. Exacto. Esto nos conlleva a todos, y lo hemos vivido muchos, nos conlleva a tener represalias y tener temas graves, ¿vale? Pero es que al final, ¿qué hacemos? Si no somos nosotros quienes hablamos, que nos dedicamos a la juventud, ¿quién va a hablar? ¿Quién les va a transmitir todo esto que tú nos estás comentando, que todos sabemos y a lo que todos tememos? Esa es mi opinión, que tenemos solamente que actuar y luchar y enfrentarnos pues a todo lo que nos va a conllevar, evidentemente. Sí, es que tú has dado la clave. Fijaros, los historiadores, ciencia política, determinamos que en el 95 acaba la época dorada de los felices años 90. Fijaros, en el 89 cae el muro de Berlín y en apenas 6 años cae la hegemonía de que la democracia es el mejor sistema para vivir. ¿Qué ha pasado desde el 89 que cae el muro de Berlín? Que considerábamos que todos íbamos a vivir muy bien, que la democracia es el mejor sistema, que el bipartidismo se iba a imperar. Como no lo hemos cuidado, como no lo hemos legitimado, como no hemos tejido redes sociales, comunidades, como no hemos creado identidad y hemos dejado que el individualismo se perpetúe, pues han llegado otros que dicen que no somos ni izquierda ni de derechas y les ofrecemos esa identidad, aunque sean otros los que les han otorgado los derechos. Pero porque es eso, hemos dejado ese espacio libre, no lo hemos regado, no lo hemos cuidado, no lo hemos legitimado. Entonces, ahora es una tarea ingente, pero no imposible. Pero hay que hacerlo, es decir, no podemos dar la batalla por perdida, las luces de neón del peligro están más que encendidas y hay que trabajar cada día. Esto es muy complicado porque, fijaros, ahí leo pues, unas palabras muy bonitas. Yo recupero unas de Noam Chomsky. Decía, el fascismo no nace de la ignorancia. ¿Sabéis de qué nace? De la frustración, de la indignación y del odio. Hay que darle respuesta a la frustración, al odio, a la incertidumbre. No, o sea, la educación no es suficiente. Tenemos que dar esas respuestas porque es que si no, otros se la ofrecen y son esas soluciones simples, sencillas, que al final acaban desactivándolos, pero cada vez más los están seduciendo, porque también algo que hemos observado es que los jóvenes son rebeldes por naturaleza, ¿no? Esto además, hay un libro también muy recomendable de otro politólogo, Pablo Stefanoni, que dice la rebeldía se volvió de derechas.
¿Y qué estamos constatando? Que el joven de 18 19 años que vota por primera vez lo hace, vale, por la extrema derecha. Pero es que cuando ha votado 2 y 3 veces, sigue votando por ellos. Es decir, los han convencido. Eso que era un voto protesta se ha convertido en un voto ideológico. Los han convencido. Entonces, aquí hay también de los grandes desafíos que tenemos. Cómo desactivar ese marco identitario que han creado. Porque no es solo ese voto protesta, ese voto de cabreo, ese voto de rebeldía. Es que ya también se están haciendo con los jóvenes y yo notas joven de 35 y de 40 años. Así que, tenemos que trabajar mucho y de todos los espacios. Tengo ahí algunos comentarios. No, bueno, es alguna persona que se está despidiendo porque se tiene que Que ir. se tiene que marchar. Mm. Pero nada, me ha gustado mucho vuestros comentarios, porque vosotros también estáis en la primera línea junto con los maestros y maestras. Y bueno, pues ellos a mí me comentan, Ana, es que ahora ya no solo tenemos que explicar, por ejemplo, qué fueron los campos de concentración, qué supuso la República, qué supuso una dictadura. ¿Sabéis a lo que tenéis y ellos tienen que dedicar gran parte de la clase? A desmontar bulos. Es que ahora no solo se trata solo de enseñar qué pasó durante una dictadura, se trata de desmontar bulos. Se trata de desmontar ese maldito bulo del año pasado durante la Dana que decía que la principal fuente de las muertes de la Dana fueron las presas que demolió el gobierno socialista que había construido Franco. Con lo cual, fijaros la tarea ingente de los maestros. O sea, es que tienen que dedicar una gran parte de la clase a desmontar esos bulos. Sí, pero además súmale, Ana, que muchos maestros también apoyan ese pensamiento, con lo cual tenemos un problema doble. Además de que el sistema no está estructurado, además de que no tenemos medios económicos, muchos docentes, no todos, menos mal, también forman parte de ese gremio que está potenciando esa masa. Entonces el problema se multiplica y crece de manera exponencial y es muy complicado, pero tenemos que estar ahí los que pensamos diferente para apoyar esa otra parte y dar también dar visibilidad. Es que fijaros, cuando hablamos de la otra parte, también como politóloga nos gusta mucho utilizar términos. Estamos viviendo una guerra fría 2.0. Es que ya esto no es una batalla de dos modelos económicos, estamos librando una batalla de dos modelos de gobernanza, o democracia liberal y pluralista, o Estados Unidos, que es un autoritarismo postdemocrático. Es decir, y esto es lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, lo que va a pasar donde ellos gobiernan. Y podemos dedicarle otra sesión y os puedo hacer la receta de se ha reducido un 30% el presupuesto a los sindicatos. Este año ya el currículum escolar se ha modificado y no se va a estudiar a los autores catalanes. Esto está pasando. Estadísticas diferenciadas entre nacionales y extranjeros de cómo consumen o cómo donan sangre. Sí, pero si hoy ha habido una reunión de técnicos de cultura de toda la Comunidad Valenciana y se les ha prohibido poder hacer preguntas. Si es que estamos, o eso ha sido esta tarde, o esta mañana. Sí. ¿Y sabéis cuál es el siguiente paso? Porque la extrema derecha española no es nada novedosa, es decir, tiene a sus referentes, que es Orbán. Pues lo siguiente será que no podemos hablar de homosexualidad ni de igualdad porque se considera ideología peligrosa. Y esto va a llegar. Es decir, estamos a 27 de enero, o perdón, 27 de noviembre, llegará. Se va a prohibir hablar de igualdad, se va a prohibir hablar de derechos humanos. En nuestras Cortes Valencianas se ha suprimido la Comisión de Derechos Humanos de Participación Ciudadana y la de LGTBI. La consideran que ya no es importante, que no es importante hablar de derechos humanos ni de participación ciudadana. O sea, cuando hablamos de Guerra Fría 2.0, cuando hablamos de una batalla, es cierto, es que son dos modelos ya de gobernanza. Entonces, yo cuando acabo este tipo de conferencias o cuando acabáis de leer el libro me decís, madre mía, Ana, me he quedado fatal, el diagnóstico es terrible. Y yo digo, pues sabéis, es que como no hemos hecho un diagnóstico real, estamos en este momento.
porque por no considerar que eran una amenaza, que podían gobernar, que podían condicionar la acción política, aunque no superen a votos al PP, aunque no tengan consellers, estamos en este punto. Porque no hemos hecho el diagnóstico adecuado, porque hemos banalizado lo que suponía tener a personas como Abascal en nuestros gobiernos. Entonces, diagnóstico es terrible, pero es el real, es real. Sería mentir y cambiar o distorsionar la realidad si negamos lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay tiempo. Tenemos que evitar que el mundo se desmorone, como dijo Camus en el 57, y no se ha desmoronado desde el 57. Pues Ana, muchísimas gracias. A mí sí que es verdad que, bueno, así por poner algo más, sí que tienes ahí cosas en el chat muy bonitas de las Sí, compañeras. muchas gracias. Y bueno, por otro lado, pues sí que me has dado alguna pista, ¿sabes? Para poder trabajar en plan con los jóvenes y las jóvenes de aquí, hacer los vídeos cortos, el poder así hacer semillitas para ir desmontando, pues ese tema de, ¿no? De lo que estamos hablando, de los bulos y todo eso, incluso ahora porque ya me parece un poco tiempo, pero este fin de semana tenemos un encuentro que además hemos elegido la película Elemental, que habla así un poco también de, no del discurso del odio, pero sí, ¿no? Del empatizar de las personas migrantes y todo eso. Una peli muy chula. Podríamos haber tratado una de las actividades de las, como las que has dicho, ¿sabes? En plan, como, como trabajar el tema de los bulos, como, no sé, que me ha gustado mucho como lo has dicho y he tomado aquí nota. O sea, que darte las gracias por esas, ¿no? Esas cosas que creo que nuestro pequeño grano de arena como profesionales de juventud podemos ir trabajando de verdad porque me has abierto mucho los ojos. Y es verdad que aunque la cosa parece que está muy mal, muy mal, muy mal, bueno, creo que siendo conscientes pues podemos hacer algo. Claro, me alegro por tus palabras. Mira, te he dejado ahí una peli que se llama La Ola, que La he es, visto. por favor, la tenéis que proyectar. También, si te da tiempo antes del fin de semana, el documental de la Sarsa Ultra está subtitulado en castellano y en catalán. Si se lo Bien, pones, van a flipar. O sea, sí. porque es que ahí les desmontamos los bulos, pero además los entrevistamos. Es decir, a la gente que crea los bulos, les entrevistamos. Entonces, Perdón, ¿puedes repetir el título, por favor? ¿el de la peli o el del vídeo? El del El, documental. el La del, peli, do- el del documental de desmontar los bulos. Está sí, en el chat también. Ah, vale, Lo gracias. puedes grabar, o sea, lo puedes copiar y lo tienes Vale, ahí. vale, gracias. se llama La Salsa Ultra. Los entrevistamos, además ha sido premiado el documental porque, bueno, es algo novedoso, ¿no? Además fue muy complicado entrevistar, pues eso, a los grandes generadores de bulos españoles y un poco pues desmontarlos en todo lo que ellos piensan, pero desde el tema del feminismo, violencia de género, franquismo. Yo también a veces utilizo técnicas apelativas, ¿no? Cuando me dicen, yo con Franco vivía mejor. Digo, claro que sí. Digo, yo ahora mismo como docente podría levantarme, darte una hostia y no pasar nada. Digo, yo con Franco sí que vivía mejor. Digo, bueno, no porque era mujer. Digo, y entonces estaba supeditada al hombre. Entonces, claro, les dices, claro, sí, con Franco yo me puedo levantar, pegarte una hostia y no pasar nada. ¿Sabes? Hay veces que hay que recurrir a este tipo de técnicas para llamar su atención, ¿no? Además, como yo os decía, desmontar bulos. O sea, el gran problema que tenemos es eso, que tenemos que desmontar pues esos bulos y además en un ecosistema en la que ellos dudan de todo. Entonces, también a veces que a través de testimonios nos ayudan, ¿no? Cuando entran en el aula o recogemos en el aula, pues gente que ha vivido ese maltrato, pues supervivientes incluso de campos de concentración o gente, aquí Leo lo conoce muy bien, que ha luchado para que se recupere el cuerpo de una fosa. Eso también les impacta mucho, ¿no? Muchos no saben a lo mejor que su vecino tenía a su abuelo en unas fosas de Paterna a 5 kilómetros de donde viven. Entonces, son muchas técnicas, ¿no? Desde apelar con algo duro hasta testimonios o con esos vídeos cortos de 20-30 segundos. El problema es que ese TikTok
que lucha contra el revisionista todavía es una minoría. Pero bueno, por ahí tenemos algunos y algunas Pero sobre... eso, el tema memes y el tema es que está muy bien pensado, es verdad, es que hay que empezar por ahí. Sí, sí, o sea, hay que olvidarnos de toda la comunicación que estamos haciendo, o toda no, alguna, y exacto, ¿eh? No, por favor, toda no. Y sobre todo ya, pues es una nueva forma de comunicación, es decir, hay que adaptarnos. Todo lo que hagamos lo tenemos que pensar también en esta clave, porque si no es que no les llega. Entonces, pues es como si ese espacio para ellos estuviera en negro. Entonces, poquito a poco es adaptar nuestras rutinas de trabajo. Sí, da miedo, ¿eh? No solamente en la gente joven, es verdad. Hay Ya, algunos ya. cambios que dices, ¿cómo puede ser posible que, ¿no?, ciertas personas con las que tienes tanta afinidad vayan cambiando poco a poco y digas, no entiendo desde que, no, no sé. Eh, Sí. y Y lo así. peor de todo es cuando a lo mejor alguno de ellos te sorprende y es concejal por Vox. Entonces, Sí. eso todavía te duele más. A ver, eso no sorprende tanto, ¿sabes? Es cuando son así como, no sé, como yo veo que hay transformación, que eso que se está como polarizando, como que digo, pero esas ideas, ¿de dónde las sacas? Tema Franco, pues si tú has vivido con Franco, es que, no sé, ¿no? El tema de la mujer, la violencia de género, es que, por lo que tú has dicho, como que no, como que, es que hay, pues eso, muchos youtubers, mucho que ve como una amenaza a todos estos temas y al final acaban calando, ¿eh?, en personas de nuestro entorno. Yo lo digo porque, ¿no?, por mi entorno, por mi vivencia. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Y hay veces que ya te da esta pereza de tener que decir, pero ¿en serio? O sea, es que no, no quiero que me caigan mal. Porque... Bueno, la técnica del testimonio en el tema de la violencia de género también ayuda mucho. ¿Sabes? Cuando una mujer en 20 segundos cuenta cómo ha sido maltratada, cómo le han dado la paliza, eso les impacta mucho, porque fijaros, yo os he dado muchos datos, ¿no? La racionalidad no podemos perderla. Desde que este gobierno progresista ha subido de 700 a 1.100 euros el salario mínimo, pero hay que apelar a la emocionalidad. Y la emocionalidad llega sobre todo a través de testimonios. O sea, porque ellos también, pues eso, no, las denuncias son falsas en el tema de la violencia de género, ya. Pero cuando tú escuchas a una mujer maltratada, todo lo que te han dicho ellos que es mentira, eso se desmorona. O sea, a no ser que seas un desalmado, ¿no? Pero entonces hay que también jugar con la emoción, porque ellos, pues eso, ahora mismo las emociones son el rechazo, el miedo y el odio. Entonces hay que jugar con otras emociones, pues la esperanza, el conmover y, bueno, diferentes técnicas. Pues sí, recojo todo eso. Gracias, gracias. Uy, las 8:30. Bueno, nos marchamos Sí, sí, sí. con una Bueno, sonrisa por vuestros comentarios, vuestros feedbacks, que a mí también me ayudan para seguir construyendo este tipo de espacios. sí, pues nada, agradecerte, Ana, tu charla, tu ayuda para la reflexión y el trabajo continuo que tenemos entre todos. Agradecer a todas las que hemos estado en la sesión. Y nada, el 11 de diciembre tendremos la última sesión de Acción en Sarsa, que hablaremos con los profesionales que sufrieron la DANA tanto directamente como los días y semanas posteriores. Y Jesús nos hará una Muy bien. conferencia de líneas de futuro. Bueno, Muy bien. pues nada, que buena noche Bien. y nos seguimos Gracias, viendo. Leo, gracias, Maise, Maise, y gracias a todas las que habéis compartido este ratito. Muchísimas gracias. Gracias, Bien. chao. Chao.